Sean ustedes bienvenidos a esta otra entrega especial del Colegio Abierto de Filosofía, proyecto que desde 2012 procura la generación de espacios que inviten a la reflexión pública sobre temas que juzgamos relevantes. En esta ocasión, nuestra propuesta pasa por reflexionar sobre política y religión. Con este propósito nos acompañará desde Alemania vía internet Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, historiador, sociólogo, politólogo, además autor de varias obras que han sido objeto de traducción a distintos idiomas. Ante todo, muy buenas noches allá en Alemania, profesor Mires, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenas noches desde aquí, muy buenas tardes desde allá. Estoy muy contento de estar con ustedes otra vez. Gracias, profesor Mires. ¿Cuál será nuestra dinámica para todos aquellos que nos están siguiendo en la página de Facebook del Colegio Abierto de Filosofía? Durante los siguientes minutos tendremos una especie de entrevista múltiple. Habrá varias preguntas que serán contestadas por nuestro invitado. Invitamos a las personas que nos están siguiendo igualmente a dejar sus comentarios y preguntas, pues serán posteriormente leídos esos interrogantes a fin de que nuestra dinámica sea mucho más provechosa. Sin más que agregar, comencemos con esta interesante, con certeza, experiencia. Profesor Mires, me gustaría partir por aquello que tuviesen en común la política y la religión. Resulta que el año 1938, el filósofo y premio Nobel de Literatura Bertrand Russell publica El Poder, aquí tengo mi ejemplar, un nuevo análisis social. Y yo creería que uno de los elementos que podríamos encontrar dentro de ese territorio en común entre la política y la religión sería el poder. Un poder que, por supuesto, ya tendrá matices cuando se trata de su ejercicio laico o su ejercicio religioso. Sí, es difícil saber, digamos, desde qué punto o en qué punto están relacionados. Lo único que podría afirmarse es que la religión precede históricamente a la política. Y al precederla históricamente, hace pensar que de alguna u otra manera hay una filiación, o sea, en el sentido de paternidad, entre la relación religión y política. Eso quiere decir que la política no es que esté determinada por la religión, pero podríamos utilizar un término freudiano que después tomó Althusser. Es el concepto de sobredeterminación. Es decir, al haber nacido en un ámbito religioso, la política trae consigo sedimentos que son propios a ese mundo religioso y los incorpora a su acervo. Entonces, no es que la política sea una alternativa en contra de la religión, tampoco significa que es un determinado por la religión, sino que nace en un mundo impregnado por la religión. Y esta forma de estar impregnada por la religión hace que muchos elementos constitutivos de lo religioso se transmitan directamente hacia lo político. Además que, complementando un poco ese tema que usted está indicando, quisiera formular inquietudes acerca de esa religión y esa política desde el punto de vista de lo jerárquico. Lo explico así. Resulta que podríamos, sin lugar a dudas, hablar cómo hay una especie de común denominador, cómo existen vínculos entre la política y el poder, entre la política, y la religión. Pero resulta que también es posible hablar de cómo en el tema de la política encontramos un ejercicio del poder institucionalizado. Y en el tema de la religión también encontraríamos una estructura institucional.
De tal suerte que, revisando la historia, es perfectamente posible encontrar hasta espacios de alianzas interinstitucionales entre el poder religioso y entre el poder político, lo cual, por supuesto, ha sido considerado en ocasiones algo positivo, porque una alianza es mejor que el conflicto, aunque también a veces esos acuerdos pueden resultar negativos para el resto de las personas que no necesariamente se encuentran en aquellos niveles de toma de mando. Sí, yo diría más que alianzas de conexión. Y lo digo porque soy uno de los que piensan que entre política y religión solamente se establece la relación cuando hay dispositivos internos al interior de una religión que así lo permiten. En este sentido, yo creo que en el cristianismo, nuestro cristianismo, porque el cristianismo es fundamentalmente una religión de Occidente, que no nació en Occidente, pero es una religión de Occidente, se encuentran insertos, determinados dispositivos que abren las posibilidades, digamos, para el nacimiento de lo político. No podría decir lo mismo de otras religiones, en el sentido, digamos, que otras religiones establecen una supremacía absoluta entre el espacio religioso y el espacio secular. Lo religioso determina lo secular. Entonces, yo quisiera, digamos, fundamentar estas precisiones a través de ejemplos que están insertos desde el mismo Jesús al interior de la religión cristiana. Voy a nombrar uno para comenzar y después podremos seguir con otros. Con el que quisiera comenzar es con el Evangelio de San Juan. Primero estaba la palabra, primero vino la palabra, y en la palabra está Dios. La palabra, el logos, la lógica. Es decir, hay, como decía Lacan, esto que dijo Juan es muy serio. Primero está la palabra, Dios, y la palabra era Dios. Es decir, digamos que Dios es discursivo, de acuerdo a esa relación. Dios es discursivo porque al estar la palabra en Dios y al Dios estar en la palabra, la lógica forma parte y no es algo antagonismo, no es una antagónica a la religión. Y a partir, digamos, de esa premisa, podríamos señalar, digamos, que el cristianismo nació con un punto abierto hacia el mundo de lo no religioso, que incorpora en sí algunos elementos no religiosos que hacen posible la conexión entre el mundo secular y el mundo religioso. Después voy a seguir con otros ejemplos. Muchas gracias, profesor. Mire, hay otras preguntas que desean ser planteadas en nuestra mesa virtual. Marco Antonio del Río. Gracias. Gracias, Enrique. Doctor, mire, tengo una curiosidad que se relaciona justo con lo que usted acaba de mencionar. Mirando este número de Per Contari al cual contribuyó usted sobre la religión, tiene un pequeño texto que se llama El Templo del Saber, donde hace referencia a esta historia, digamos, del Evangelio, donde Jesús a los 12 años es descubierto por sus padres, por José y María, que lo habían perdido, discutiendo, debatiendo con los sacerdotes, ¿no? en el atrio del templo, ¿no? Y donde precisamente usted enfatiza y señala la importancia del diálogo, de la conversación, como un elemento central en el origen del cristianismo y podríamos decir como un elemento central del propio Evangelio. Ahora bien, en ese mismo texto usted agarra y hace un comentario sobre la separación que se da entre la filosofía y la teología, ¿verdad? Y dice que las consecuencias entre la filosofía y la religión, ¿no? A partir del siglo XIX, XX,
Y usted considera que las consecuencias de esa división, de esa separación, han sido negativas, vistos los resultados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si usted nos puede complementar un poco esta idea de que esta separación entre religión y filosofía ha tenido efectos perversos, y cuál sería la relación que usted consideraría adecuada, ¿no? Digamos, ideal, ¿no? O positiva entre estas dos formas de experiencia humana, que son la religión, particularmente la religión cristiana y la filosofía. A ver, la separación, no creo que no dije que era negativa, pero sí establecí, digamos, que la separación absoluta ha sido negativa. Y esta absolutidad es lo que permite, digamos, no establecer el nexo que se da entre ambas disciplinas, que es un nexo fundamental. En una parte yo escribí, no sé si fue en ese mismo texto, estoy tratando de hacer memoria, señalé que para mí la filosofía es teología sin Dios. Y que la filosofía, que la filosofía es teología sin Dios y la teología es filosofía con Dios. Es decir, en una parte está predominando la creencia y en la otra parte está predominando el discurso. Ahora bien, lo interesante es que se reconozcan, porque la filosofía en última instancia nació de la religión, y hay religiones en las cuales no hay una separación entre la filosofía y la religión. Todos los filósofos judíos son teólogos. Algo que no ha ocurrido en el cristianismo, porque el interior del judaísmo no se produjo esa ruptura tan fuerte como la que se dio en Europa durante los siglos XVII y XVIII entre religión y sociedad civil. En el marco judío y en el marco del Islam, mucho menos. En este caso, digamos, todo es religioso y todo está subordinado y reglamentado por la religión. No obstante, una separación absoluta entre lo religioso y lo filosófico significa, digamos, una relación de orfandad para la filosofía, porque no reconoce su antecesora, que es la teología. Y los hijos deben reconocer a sus padres, o si no, digamos, la relación termina siendo posteriormente muy abrupta. A ese punto me refería. E incluso hay filósofos que han sido más religiosos y no se han dado cuenta, o no han querido darse cuenta, o no lo han dicho. Para mí, Dios, el concepto de Dios, anda dando vuelta alrededor de Heidegger de una manera mucho más intensa que siglos antes andaba dando vuelta alrededor de Kant, por poner un ejemplo. En este sentido, Kant nombra permanentemente a lo religioso. Heidegger, casi al final de su vida, dijo que necesitamos un Dios, pero nunca aparece la palabra Dios en sus textos. En cambio, en los textos de Kant, sí. Pero Kant era menos religioso, a mi entender, porque pensaba mucho menos en el más allá, que Heidegger, que estaba pensando siempre en la trascendencia, que era mucho más metafísico en este sentido que Kant. Entonces Heidegger era religioso sin darse cuenta, o dándose cuenta no quería darse cuenta, o no quería que se dieran cuenta, por así decirlo. Perfecto. Bien, y en línea con estas reflexiones sobre, ya relacionándolo con el tema político, hay una idea muy marcada actualmente de que lo religioso, ¿no?, especialmente en el mundo occidental, ¿no?, lo religioso, el ámbito de la religión, de las prácticas religiosas, es el ámbito de lo irracional, precisamente fruto de esta ruptura, ¿no? Que, por cierto, fue destacada por el Benedicto XVI, cuando todavía era teólogo y escribió varias cosas. Decía precisamente un poco la idea de que en la Edad Media la racionalidad estaba en la teología y la filosofía. La religión se consideraba algo profundamente racional.
¿no? Pero precisamente a partir de la Ilustración se va a dar esta ruptura y hoy, digamos, muchos, especialmente científicos o gente así, piensa de que el ámbito de la religión es el ámbito de la irracionalidad. A esto se suma el tema, por ejemplo, del fundamentalismo islámico, ¿no? Que aparece como una expresión de absoluta, o se lo tiende a ver así como una expresión de absoluta irracionalidad. Ahora, en ese contexto, con este tipo de mirada, por ejemplo, hay una historiadora de la religión que es doña Karen Armstrong que dice, mire, esto de los fundamentalismos no es en realidad un fruto natural de la religión, sino que es fruto de la evolución moderna y en realidad es fruto de la secularización de las sociedades modernas. Porque lo que ocurre es que la gente ha perdido elementos de identidad, digamos, y por lo tanto busca identidad en formas radicalizadas de religión. Pero que estos fundamentalismos en realidad no responden a las raíces propias de la religión, sino que son como elementos de religiosidad espuria cuando se mira la tradición de las tradiciones del judaísmo, del cristianismo y del islam propiamente dicho. ¿Usted qué opina sobre este tipo de planteamientos? Recuerdo de este punto una frase de un sociólogo que también es filósofo, Böckenförde, que es citado permanentemente por Habermas. Y Böckenförde dice una frase que a mi entender tiene un carácter luminoso. Y esa frase es, la política reposa sobre fundamentos que no son políticos. ¿Mm? Es decir, digamos, lo político no existe en sí, sino que es un fluido que viene del mundo no político, y el mundo no político estaba religiosamente ordenado, estructurado. Entonces, a partir de ahí, yo sostendría, digamos, que las diferencias entre lo político y en el mundo occidental y lo político en el mundo islámico es que lo político está al interior de la religión, y en cambio en el mundo occidental lo político, viniendo en gran parte del mundo religioso, está al exterior del mundo religioso, y sin embargo entre ambos, desde Jesucristo que estaba a los 12 años discutiendo, subrayo, discutiendo con los teólogos, se establece, digamos, que hay una relación directa entre creencia y pensamiento. Y aquí reside la importancia de Ratzinger, Benedicto XVI. Es uno de los principales defensores de la no contradicción entre la creencia y el pensar. Y sin darse cuenta, coincide con Ortega y Gasset en su libro Ideas y Creencias, porque para el filósofo español no hay una contradicción básica entre ideas y creencias, solamente que las creencias son el resultado de determinadas ideas y necesitamos creer, porque si no nos diluimos en el espacio y en el tiempo. Por lo menos tengo que creer que existo para seguir hablando. Entonces, la creencia es el fruto directo, digamos, del pensamiento. Y Benedicto dice, no hay separación entre pensamiento y creencia. El pensamiento es el fundamento de toda creencia. Y la creencia sigue manteniéndose mientras, digamos, existe el pensamiento. Le quitan el pensamiento a la creencia, se derrumba el pensamiento, se derrumba la creencia. Entonces, al no haber contradicción entre creencias, tenemos que plantear la pregunta de otra manera o de otro punto de vista. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? Para el Islam, el gran teólogo del Islam escribía muy lindo, Qutb, dice, digamos, que el Occidente es pecaminoso porque ha sido un espacio de separación absoluta. Y él lo llama entre lo religioso y lo secular. Y este punto, y Qutb lo llama el agujero obsceno de Occidente.
Y esa es la imagen que tienen, digamos, los miembros del mundo islámico acerca de Occidente. Occidente es obsceno porque ha expulsado a Dios de un determinado ámbito. Ha puesto la posibilidad, que ya puso Kant, de que Dios sea solamente una hipótesis. Por decir eso, a Kant lo suspendieron, creo que 3 años del ejercicio de la docencia. ¿Mm? Pero eso forma parte, digamos, de lo que Benedicto XVI diría el pensamiento dentro de la creencia. Kant decía, yo no he dicho que Dios no existe, solamente que para que Dios exista necesitamos pensar en Dios. Y por supuesto, necesitamos pensar en Dios, y si pensamos en Dios tenemos que suponer que Dios lo creó todo. Y si lo creó todo, tenemos que suponer, porque Dios es Dios, que también nos dio la libertad. Nos dio la libertad para que pensáramos, porque no se puede pensar sin libertad individual y colectiva. Entonces, nos dio la libertad para que pensáramos en Dios. Y este don de la libertad es justamente el punto en donde se cruza lo religioso con lo político. Hasta el punto, digamos, que Hannah Arendt, de origen judío, señala explícitamente la política es la lucha por la libertad. Y la libertad, digamos, se requiere fundamentalmente para pensar y para acercarse a Dios, porque no, para acercarse a Dios hay que creer en Dios, y para creer en Dios hay que pensar en Dios. No hay otra alternativa. Y ahí reside, digamos, el valor de la palabra del Evangelio de San Juan. La palabra. Algo que no está está en el judeo-cristianismo, pero que parece que no está en las demás religiones. Gracias a todas las personas que ya están dejando sus comentarios, saludando al profesor Mires desde diferentes sitios, diversos países. Enseguida cedo la palabra para que también intervenga Marcelo Áñez. Lo que comentaba el profesor Mires, sin embargo, permite que uno piense en lo inevitable, no tanto de la religión como lo inevitable de la política. Se ha sostenido, y muchos recuerdan a Aristóteles, de que el hombre sería un animal político. Mark Twain, por su parte, destacaba que éramos animales creyentes, acotamos religiosos, porque ninguna otra especie está hablando acerca de la religión. Y probablemente esto sirva para distinguirnos, aunque también genera conflictos incluso en el presente. Marcelo Áñez. Gracias, Enrique. Profesor, yo he leído con mucho agrado la lucidez que usted tiene para interpretar el mundo islámico, cosa que yo no he encontrado muy frecuentemente en otros autores. Y quería consultarle a propósito de eso la duda que tengo sobre, bueno, Mahoma nació casi 6 siglos después que Jesucristo. Y usted bien dice, en esta variante extrema del islamismo, que es el talibán, digámoslo así, que para el talibán el enemigo es Occidente, entre otras cosas por esa decadencia moral que ellos identifican en la liberalidad sexual, cuyo objeto es la mujer. Por tanto, en una simplificación que no por ser simplificación deja de ser cierta, el talibán ve a la mujer como objeto de la sexualidad y como una casi representante de Occidente, por decirlo así. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando hay una más o menos poca diferencia, digamos, histórica entre el nacimiento de ambas religiones, por qué pareciera ser que el cristianismo es más liberal, es más tolerante que el islam? ¿Por qué no evolucionaron igual? Sí, y yo diría, digamos, que desde sus propios comienzos hay usted lo dijo muy bien, un elemento liberal dentro del cristianismo. Yo creo que desde sus propios comienzos, y tiene que ver, digamos, no con el cristianismo en sí, sino con la influencia griega al interior del cristianismo. El cristianismo, en gran parte, es la fusión armónica entre lo griego, lo romano y lo judío. No solamente es la continuación del judaísmo, no es la rebelión en contra del judaísmo, es una de sus ramas, pero es la rama que recibe más influencia del mundo greco-romano, hasta el punto que se puede decir que el cristianismo tiene un formato platónico que no tienen las demás religiones. Cuando se señala que Dios es no solo la vida,
sino que es la luz. Entonces ahí está claramente expresada la alegoría de la caverna platónica. La búsqueda de la luz contra la oscuridad, la lucha entre lo oscuro, que son las fuerzas satánicas, entre comillas, y la luz divina, que son las fuerzas de Dios. Entonces, ese elemento es constitutivo al pensamiento griego. La dicotomía entre la luz y la oscuridad, y cómo vencer a la oscuridad, digamos, con mayor luz. La lucidez de las palabras, digamos, que pueden iluminar lo que no conocemos. Eso está, digamos, dentro del cristianismo. Y voy a decir más o menos lo siguiente: estaba muy claro en el último Jesús, cuando fue interrogado por Poncio Pilatos. Le preguntó: ¿tú eres rey de los judíos? Sí. Y después dijo: mi reino no es de este mundo. Sí. Es decir, porque los judíos son de este mundo, él es rey, porque el otro mundo es más importante que este mundo. Y con eso se anticipó a Agustín. Las dos ciudades agustinas: la ciudad eterna, la ciudad de Dios, y la ciudad nuestra, la ciudad del tiempo, la ciudad temporal. Esas dos ciudades están en el corazón de cada ser humano: la ciudad de Dios y la ciudad del tiempo que vivimos. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Bueno, pero al decir mi reino de este mundo no quiso decir que teníamos que morir todos, sino que quiso decir simplemente que alguien tiene que ocuparse de este mundo también, pero sabiendo a ciencia cierta de que no es el único mundo que existe, de que más allá de este mundo hay otro mundo que lo trasciende, y que este mundo en el que vivimos no es sino una partícula diminuta, estoy hablando en términos cuánticos, una partícula diminuta en el enorme e infinito espacio del tiempo. Y ese es el mundo de Dios. No dijo que no hay que vivir en este mundo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay que cumplir la obligación en este mundo, pagar los impuestos, por ejemplo, y todas las cosas que son éticamente necesarias para la convivencia social, que vienen en gran parte del mundo religioso también. Pero hay que saber, digamos, que este mundo no es un mundo en sí, sino que no se agota en sí mismo, sino que habita en otro mundo. Perfecto, muchas gracias. Y tomando ese hilo de respuesta, donde usted plantea muy bien que por ahí el mundo occidental es esta fusión entre el mundo griego, romano de la época y la parte judía también, yo vi un tuit de usted hace unos 2 días que me gustó por provocador, donde decía que a raíz de los atentados en Kabul, nosotros deberíamos acostumbrarnos, como en el pasado el Homo sapiens había convivido con los neandertales, a convivir con gente salvaje, ¿no? Entonces, yo quería hacer una pregunta bien sencilla. ¿Usted creería, contrariando al consenso posmoderno, multicultural, que equipara a todas las culturas y las hace igualmente valiosas, entre comillas, usted diría que la cultura occidental, lo que conocemos como la cultura occidental, es superior al islamismo, o que no, que son simplemente dos formas diferentes de entender y de vivir la vida? Sí, yo creo que en algunos aspectos es superior y en otros aspectos probablemente no. Digamos, todo depende cómo se lleve la religión. Yo tengo colegas, o tuve colegas, porque ya jubilé hace bastante tiempo, que vienen del mundo islámico, personas muy cultas y que tenían una visión muy espiritual que es muy difícil encontrar, digamos, entre miembros del mundo cristiano. Una espiritualidad para concebir el mundo, es decir, digamos, en ese sentido, ellos prácticamente nos superan, tienen, diría, mayor, del momento que Dios está incorporado en la vida cotidiana, los obliga a ser mucho más espirituales que nosotros, aunque no siempre más reflexivos. Y esa es la otra ventaja que tiene Occidente, digamos, Oriente, o mejor dicho, el Medio Oriente, tiene un exceso de espiritualidad, y nosotros hemos ido adoptando un exceso de restricción que impide muchas veces que nos pongamos de acuerdo sobre puntos básicos y fundamentales.
yo no le haría de inferiores y superiores, sino que distintos. Y yo no creo que los neandertales eran inferiores a los sapiens, sino que eran distintos. Y por la victoria de los sapiens los barbarizó. Pero, digamos, tenían una sabiduría vital. Hay trabajos que señalan eso, que sabían cultivar, digamos, la tierra de forma mucho más racional que lo que hicieron después los Homo sapiens, que introdujeron mucha destructividad en las relaciones de producción, como diría Marx. Entonces, es difícil decir, digamos, cuál es la mejor y cuál es la peor. Ahora, para cada uno, la suya debe ser la mejor. Así como en política, hasta en fútbol, digamos, el equipo de mis amores, o para un español, a un catalán no le van a quitar de la cabeza que el Barça es el mejor equipo del mundo. Y a uno de Madrid no le van a demostrar, digamos, que Real Madrid es peor que el Barcelona Fútbol Club. Es decir, digamos, hay elementos de identidad legítimos y necesarios que hacen defender a cada uno lo suyo. Yo me siento, digamos, copartícipe del mundo occidental y cristiano. Y en cierto modo, digamos, como es mío, y porque yo habito ahí y están los míos que también habitan en ese mundo, por cierto que me siento, digamos, mucho más en casa que frente al otro mundo. Y estoy dispuesto a discutir de religión. Esa locura que, o mejor dicho, esa frase que se estableció sobre religión no se discute, la encuentro muy absurda. Si sobre algo hay que discutir, es sobre religión, porque en eso se nos va la vida, es lo fundamental. Intercambiar ideas. Nadie puede llegar a convencer al otro, pero a partir del intercambio integramos las ideas del otro bajo otro formato. Y el otro integra las ideas mías, es la comunicación. Gracias, profesor. Muchas gracias. Desde luego que con el objetivo de tener intercambios que resulten muy provechosos, tendríamos que toparnos con un común denominador, un ambiente propicio para la tolerancia, hasta un determinado ejercicio de la razón, que no siempre se podría encontrar, aunque en este espacio tratamos de hallarlo. Le voy a hacer la palabra para sus respectivas preguntas a Sergio Aparicio, que nos está igualmente acompañando. Sergio. Muchas gracias, Enrique. Bueno, profesor, yo quería trabajar alrededor de una gran pregunta, que igual va hacia el tema de las creencias, pero es cómo ve que va a ser el futuro de las creencias y dentro de qué enfoque filosófico. Porque uno es ver las creencias dentro de lo social, a partir quizás del ente gramsciano, de la hegemonía, y por lo tanto la religión es una ideología más que se apega a los grupos, etc. Pero yo quería también saber su opinión sobre la crisis de legitimación que hay en todo. Es decir, nuestro mundo moderno se caracteriza, al menos para el sociólogo Emil Durkheim, como unas ideologías y creencias que permanentemente están en crisis, porque hay una secularización ya de todo, es decir, lo sagrado y lo profano en este caso estarían como bien dispersos. Así que, ¿cómo ve la crisis de legitimación? Si es que en un futuro o en la actualidad ya lo está viendo un poco más apaciguado, y cómo la religión como representación colectiva puede quizás también cambiar dentro de su funcionamiento en el Estado. Sí, claro. Habermas, en sus últimos escritos, no creo que escriba más, señala que estamos en un periodo post-secular. ¿Qué significa eso? Significa que la lucha entre lo secular y lo religioso ya no es lo más importante, sino que existe una especie de disgregación, de atomización en los sistemas de creencias y en los sistemas ideológicos también. Las ideologías no son religiones, pero incluyen elementos de las religiones, son religiones sin espiritualidad. Al revés, también, digamos, las religiones pueden convertirse perfectamente en ideologías, vale decir, en
formas petrificadas, en sistemas petrificados de pensamientos y de creencias que no se dejan remover. Yo creo que el mundo post-secular, para seguir utilizando la expresión de Habermas, es un mundo que tiende mucho más al dogmatismo que el mundo religioso. ¿Por qué digo esto? Porque el vacío provocado por las nuevas transformaciones sociales y económicas en el mundo digital que hoy día habitamos, y el fin, digamos, de los grandes relatos, como decía Lyotard, de los grandes relatos, de los relatos de la clase obrera y los relatos, digamos, del liberalismo económico, cuando se ha perdido estos grandes relatos, han asomado pequeños relatos. Y estos pequeños relatos son como las pequeñas iglesias que se transforman en sectas. Entonces han aparecido una cantidad de micromovimientos políticos que no están comunicados los unos con los otros. El mundo post-secular es un mundo atomizado y los seres llevan la atomización en sí y no están dispuestos a compartir absolutamente nada de lo que ellos tienen con los miembros otros sectores del firmamento social que en este momento está apareciendo. Las feministas creen en que la lucha contra el patriarcado excluye a todas las otras luchas. Los socialistas que todavía quedan, imaginan todavía que existe una clase obrera que está luchando en contra del capitalismo. Los etnicistas creen, digamos, que hay que establecer estados plurinacionales en todo el mundo, porque en todo el mundo, no solamente en Bolivia, hay pueblos originarios. Y así sucesivamente. Los ecologistas creen que debemos ecologizar todo y vamos siguiendo, digamos, por el mismo camino hasta llegar a los veganos. Es decir, digamos, pueden tener muchas razones, pero no están comunicados entre sí. Entonces, estamos viviendo en la llamada sociedad post-secular, una también, ya podríamos señalar, una post-secularización del mundo político. La lucha en contra de la religión terminó, sino que se trata de una lucha de sectas contra sectas. Claro, y eso también responde también a la gran pregunta de quién le sirve a quién, es decir, que la política le sirve a veces a la religión y la religión a veces igual le sirve a la política. En este caso, en un futuro, digamos, post-seculado, ya se ve una política que no necesita para nada la religión y más bien se hace parte de otra mini religiones, digamos, porque religión va ligado hacia el estar muy ligado a algo. Claro. Y lo terrible es que se está perdiendo el elemento fundamental, digamos, de lo político, el enemigo. Es decir, el enemigo político, es decir, no el enemigo que hay que matar, que es el enemigo militar, sino que el enemigo dialógico, el enemigo con el cual se debate. Hay microdebates, pero no existen, digamos, debates sociales. Y este concepto de enemigo yo lo considero fundamental, digamos, dentro del cristianismo, enemigo hacia el interior y al exterior de la religión. Me acuerdo en este punto de una frase de Max Weber, tiene relación con lo que señaló Enríquez hace unos minutos. Max Weber plantea que la política no puede ser regida por lo religioso, porque lo religioso implica amar a nuestros enemigos. Y no se puede hacer política amando a nuestros enemigos. Pero yo me digo, cuidado, parece que Max Weber se equivocó. Jesús no dijo que hay que amar a los enemigos, pero no, para amar a los enemigos tiene que haber enemigos. Entonces, no se puede amar a alguien, digamos, que no existe. Entonces, los enemigos tienen que existir. ¿Y quiénes son los enemigos? Los que representan, digamos, las fuerzas del mal en el sentido religioso, los que representan las fuerzas de la irracionalidad en un sentido filosófico y los que representan, digamos, lo dictatorial en un sentido democrático.
Bueno, en su momento, Carl Schmitt, como usted recordará, profesor Mires, fue Era quien cristiano. habló, y además fue quien hablaba de que lo esencial en política era esta lógica amigo-enemigo. Y él decía, no se da en otro ámbito, no se da en la economía, no se da en el derecho, y esto es parte indiscutible de lo que se necesitaría para entender la política. Quiero ceder la palabra a Augusto Céspedes, que también se suma a esta entrevista colectiva. Augusto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mi apunte vendría por el lado de, bueno, muchas veces la política se ha servido de la religión o viceversa. Inclusive Constantino abraza el cristianismo como un mecanismo para poder reclutar también ejército y poder tener a cristianos luchando para su ejército, porque no podían luchar por un Estado, pero sí por su propio Estado, su propia religión, su propio Dios, ser parte de él. Ahora bien, los romanos pierden en ese momento una virtud que es la del sincretismo con el que ellos habían ido avanzando en toda la anexión de territorios. Ese sincretismo nosotros lo hemos heredado y en Latinoamérica vemos un sincretismo sumamente profundo en lo religioso, que probablemente nos defiende de posiciones extremas como la islámica, inclusive posiciones extremas dentro del mismo cristianismo que siempre acabamos moderándolas con un sincretismo muy combatiente. ¿Usted cree también que ese sincretismo se va presentando en lo político y que hay esa interacción del sincretismo no solo en lo religioso, sino en lo político dentro de Latinoamérica? Un amigo, un colega musulmán, me explicó una vez, digamos, que dentro de ellos hay tanto sincretismo como dentro del mundo cristiano. Y me señaló, me aclaró bastante la película, por así decirlo, cuando me dijo, el Islam asiático que hoy está apareciendo no tiene nada que ver con el Islam arábigo. Es decir, que hay una diferencia enorme, digamos, entre el Islam asiático y el Islam de los países árabes, y esa diferencia reside fundamentalmente en que las religiones aparecen sobre un campo cultivado ya. Es decir, las religiones no vienen, pueden que vengan del desierto, casi todas vienen del desierto, pero llegan a un campo cultivado por tradiciones, por costumbres, por ídolos y por creencias que lo preceden. Y todas las religiones, de una u otra manera, son sincréticas. Y el cristianismo en América Latina es muy sincrético, pero al mismo tiempo, digamos, por ejemplo, un católico mexicano es católico, pero no tiene nada que ver en sus rituales con un católico de Polonia, por así decirlo. O un católico de Estados Unidos es más protestante, un católico de Estados Unidos es más protestante que los protestantes latinoamericanos. Se incorporan elementos que son propios a las culturas y tradiciones locales, nacionales, regionales, y aparecen incrustados, digamos, al interior de la religión. Gracias a Dios, decía Ratzinger, porque descubrieron el valor importante de la Madre de Dios, los latinoamericanos, donde el valor de la Virgen es casi mayor que Dios, porque si Jesucristo era Dios, y Jesús, el hombre hecho Dios, es hijo de la Virgen María, quiere decir que la Virgen María es superior a Dios, visto desde esta afiliación. Y desde un punto de vista lógico, tienen razón. Entonces, esa relación de ascendencia, descendencia, que era tan importante dentro de los pueblos americanos, reapareció al interior del mundo cristiano latinoamericano. Es muy importante ese sincretismo, pero ya no hay religiones puras. Yo creo que ya no hay religiones puras. Y bueno, y en cierta forma se incorpora un politeísmo dentro de la religión monoteísta que es el catolicismo a través de la figura de la Virgen María y de todos los santos en Latinoamérica. El cristianismo es politeísta y al mismo tiempo no. El cristianismo es politeísta porque dice que Dios está en cada cosa. Está en una flor, está en una lágrima, está en la lluvia,
está en todas partes Dios. Entonces, digamos, adorar cualquier cosa o amar a un ser humano es de hecho, digamos, amar a Dios a través de, nunca podemos amar a Dios directamente. Lo dijo un teólogo judío, Martin Buber. Quien quiera abrazar a Dios sin pensar en los seres humanos, está loco. Quien quiera abrazar a un ser humano sin pensar en Dios, no abraza al ser humano. Muchas gracias, profesor. Latinoamérica también ha sido importante para notar esta confluencia de política con religión, por ejemplo, en el famoso fenómeno de la teología de la liberación, y ahí el cristianismo tuvo un rostro hasta revolucionario. Voy a continuar con Marco Antonio Río para explotar cada minuto que resta todavía con el profesor Mírez. Marco Antonio. Gracias. Bueno, siguiendo con este diálogo, el tema que me gustaría plantearle, profesor Mírez, tiene que ver con en qué medida podemos pensar que esta cuestión de la secularización que se da en Occidente es algo que se da en su origen desde la religión, paradójicamente, o sea, es un fruto del cristianismo occidental. Porque, por ejemplo, hay la anécdota que a mí me parece fascinante, que cuando el emperador, ya el imperio romano se había dividido en Occidente y Oriente, y hay un emperador que en este momento su nombre se me escapa, pero que en una batalla hizo una mortandad enorme, pero cuando se presenta ante la catedral de Milán, el obispo de Milán, que era, si no me equivoco, Atanasio, le dice: primero tú te lavas las manos y te arrepientes de tus crímenes antes de entrar acá. Con lo cual, la idea es que en ese momento, o sea, la iglesia, el poder incluso podríamos decir simbólico de la iglesia, o sea, de la religión, era tan grande que podía poner de rodillas al emperador, ¿no? Y a partir de ahí se genera una relación muy de tensión entre el poder religioso encarnado en el papado y el emperador, ¿no? Situación que no se da en el Imperio de Oriente. Porque en el Imperio de Oriente, en el Imperio Romano de Oriente, la sumisión de los patriarcas, particularmente del Constantinopla, que era la capital, es absoluta. O sea, en ningún momento se plantea que la jerarquía religiosa del cristianismo ortodoxo va a desafiar la autoridad del emperador. Entonces, en la historia de Occidente se da este fenómeno de confrontación, la guerra de las investiduras, etc. Y de ahí es que algunos tratadistas plantean que en realidad la idea de la separación entre la idea de la separación propiamente entre, por ejemplo, razón y fe, ¿no? O la idea de la separación entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, etcétera. Toda esta separación que se va a dar y que termina precisamente en el punto de la secularización, en realidad es fruto del propio, sale de las entrañas del cristianismo. O sea, se daría incluso, dicho de manera simplificada, que la idea del Estado laico, paradójicamente, es hija de la religión cristiana de Occidente. Sí, hija y al mismo tiempo parte de una alianza. Para volver a Ratzinger, él dice, digamos, que el mundo moderno se basa en la alianza entre el cristianismo y la ilustración. Es decir, no lo plantea como antagonismo las ideas de la ilustración, sino que también el cristianismo es parte de la ilustración porque el cristianismo en cierto modo lo permitió. Incluso, digamos, con la lujuria imperial de los Borgia o de todos los grandes jerarcas del Renacimiento, ellos fusionaban la idea, digamos, de lo divino y del humano en sí mismo, pero nunca pusieron el poder de lo humano por sobre lo divino, o el poder del Papa
por sobre el poder de Dios. Y esta relación, digamos, de paternidad que establece Dios con nosotros es una relación de paternidad que puede ser la del padre que golpea a sus hijos, del despiadado padre, pero al mismo tiempo puede ser perfectamente una relación armónica del hijo que necesita un padre, porque todos de una manera u otra necesitamos no creer que somos la última joya de la creación, que necesitamos creer aunque no sea verdad, que no somos lo más alto, no somos el punto más culminante de la creación, y que detrás de nosotros, delante de nosotros o arriba de nosotros hay algo que es superior a nosotros. Y esa dote de humildad es la que muchas veces necesitamos para no convertirnos o para no convertir a la política en un medio para edificar dictaduras en nombre de Dios o simplemente en nombre de cualquier cosa que puede ocupar el lugar de Dios. Ese elemento, digamos, la libertad de decisión que viene de Dios, hay que cuidarlo mucho, porque justamente eso es lo que quieren anular prácticamente en todos los lugares del mundo, las dictaduras. Muy bien lo dijo una vez el expresidente de Costa Rica: en una democracia no hay presos políticos, porque una democracia es el espacio que permite a los seres humanos interlocutar entre sí. Ahora, dentro del marco de la religión, el debate, como trataba de señalar hace algunos momentos, está incrustado. Es una religión discursiva, es una religión que se discute a sí misma, y por lo mismo, digamos, para que la religión no perezca, hay que eliminar lo que le impide pensar. Todo lo que impide pensar, todo lo que impide la libertad de pensamiento, hay que borrarlo. Y como el pensamiento no habita solo, quieren meter preso a los cuerpos en donde habita el pensamiento. Bajo el amparo de la religión ortodoxa en Rusia, Putin ha edificado un nuevo imperio y pone, digamos, a todos los que atentan contra el nuevo imperio en nombre de la alianza estrecha que tiene con la religión ortodoxa, a todos sus enemigos políticos. Creo que ustedes también están viviendo lo mismo. Hay enemigos, hay presos políticos en Bolivia, y en Bolivia, digamos, existe una prisionera política que debería convertirse, aunque no estemos de acuerdo con ella, quería convertirse en símbolo de las luchas democráticas, de la lucha religiosa y de la lucha política al mismo tiempo. Me refiero a Yanine Áñez. Gracias. Gracias, profesor Mírez. Además, el profesor Mírez, ya que ha hecho referencia a Rusia, al igual que Bolivia, es uno de los intelectuales que ha asumido un compromiso mucho más claro desde hace varios años en relación con el controvertido, difícil y además violento en muchas ocasiones tema de Venezuela, con el régimen chavista que todavía hoy mantiene el ejercicio del poder. Yo recuerdo que en un momento se intentaba asociar al chavismo con el cristianismo en una de las tantas combinaciones que buscaban algún pretexto para motivar esa sumisión. Marcelo Áñez. Gracias. Profesor, también por ahí leí, creo que en su blog, donde usted dedicó una entrada a explicar cómo hoy en día es difuso, difícil la definición de lo que es ser la izquierda hoy, en el siglo XXI. Yo creo haber leído también a veces, creo que a Bobbio, me parece, donde decía que básicamente que la izquierda se orienta más a la igualdad dentro de todas sus diferencias, digamos, y la derecha más a la libertad, que tolera cierta desigualdad dentro de eso. Pero más allá de eso, a mí me parece ver con el retroceso que tiene la democracia hoy en día a nivel global y la consolidación de un modelo híbrido, digamos, como el de China o el de Rusia, donde se instrumentaliza al capitalismo como creador de riqueza, pero bajo un férreo control político de partido único, creo ver que ese modelo, por eficiente, no es que me guste, es totalitario, no me gusta, pero creo que ese se está cada vez consolidando más en el mundo. ¿Usted cree que el futuro de la izquierda puede ser un modelo de ese tipo autoritario híbrido? ¿O cómo puede ver las próximas décadas?
Sí, está por verse. La lucha está teniendo justamente lugar en estos mismos momentos. Yo creo que la contradicción que estableció Biden, Joe Biden, entre gobiernos autocráticos y gobiernos democráticos es en este instante la contradicción fundamental de nuestro tiempo y no está todavía claramente definida. Es cierto, digamos, que dentro de los grupos que son más proclives al economismo, China y otras naciones sudasiáticas ejercen un enorme atractivo. Vale decir, es el capitalismo perfecto. Es el capitalismo perfecto sin sindicatos, sin organizaciones obreras, sin luchas de clase y en nombre de los obreros, pero sí los obreros. Vale decir, es un capitalismo que ya es la distopía del propio capitalismo, el capitalismo que se radicalizó hasta tal punto que prácticamente terminará alguna vez por negarse a sí mismo. Pero yo considero que este elemento fundamental que crea, digamos, las transformaciones sociales, este agujero obsceno, según Wood, es el campo también de la recreación y de la reproducción de lo social y de lo político. En otras palabras, de las ideas. Y de eso carecen las sociedades orientales, las sociedades capitalistas o postcapitalistas orientales. Y ese campo hay que mantenerlo con caídas y recaídas, con caídas y recaídas. Hay que mantener, yo creo, ese espacio de libertad que entre otros puntos se traduce muchas veces en lo tecnológico y en lo científico. Porque los grandes descubrimientos y los grandes descubrimientos tecnológicos y digitales se siguen haciendo en Occidente. Todo lo demás, digamos, son copias. A veces copias que superan a la original, pero las ideas originales siguen siendo propias de Occidente. Y si hay, digamos, en China o en Vietnam o en cualquier país, digamos, de una economía postcapitalista, la mayoría de los científicos que están allí miran hacia Occidente y quisieran alguna vez venirse para acá. Yo no conozco a nadie, digamos, que quiera irse a vivir a China en Occidente, pero en China hay miles, digamos, que quieren venirse a vivir en Occidente. Y también en nuestros ámbitos, como el ámbito de las artes, de la cultura. Yo me imagino también a muchos chinos, jóvenes chinos, bailando rock, pero no me puedo imaginar, digamos, a los jóvenes del mundo occidental bailando música china. Entonces, eso también es parte, digamos, de la producción. La producción no es producción de máquinas, es producción de ideas, es producción también de culturas, de microculturas, es la renovación, incluyendo la renovación del lenguaje. Es decir, digamos, es la dinámica. Y esa dinámica es la que hay que defender. Perfecto. Gracias, profesor. Y otra pregunta quería hacerle respecto al Papa Francisco. ¿Usted cree que el Papa Francisco en el balance le hace bien a la Iglesia Católica o le hace mal a la Iglesia Católica? Ni lo uno ni lo otro. El Papa Francisco es el Vaticano. Es decir, se sobrevalora mucho la persona de él. Pero yo creo que la mayoría, a menos de que se trate de un intelectual del calibre de Ratzinger, que digamos no logra establecer una hegemonía personal sobre el grupo, pero digamos Francisco, que es mucho más modesto, es uno más, digamos, dentro del cónclave que en este instante gobierna el Vaticano. Francisco se le señala como comunista por algunos grupos ultraderechistas en América Latina. No, él simplemente, digamos, quiere acomodar lo social con lo religioso y de alguna manera lo ha logrado porque en muchos sectores, digamos, el Papa Francisco tiene una llegada carismática mucho mayor que la que tenía el intelectual Ratzinger, que muchas veces para debatir con Ratzinger había que estudiar un poco, no teología, sino que mucha filosofía. En cambio, el Papa Francisco trata de simplificar y tiene una llegada bastante fuerte, digamos, en sectores religiosos. No así entre los sectores medios, que ven el Papa, digamos, un aliado del comunismo internacional, que entre paréntesis no existe. Ya el comunismo internacional, digamos, se reduce a 3 países en América Latina, Nicaragua, Cuba y
Venezuela, quizá Bolivia, pero no hay más, no hay más en eso. Entonces, no puede ser agente de algo que no existe. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. Ya nos encontramos en la parte final de esta conversación con el profesor Fernando Mírez. Enseguida preguntará Sergio Aparicio y vamos a concluir con Augusto Céspedes. Aprovecho, sin embargo, para destacar los saludos desde Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana, Ecuador, naturalmente Bolivia. Hay mucha gente que sigue al profesor Mírez y que adicionalmente también está visitándonos de esta página del Colegio Abierto de Filosofía. Sergio. Menos Chile. Ahora sí, no. Ahora entrando un poco más en el tema, igual algo muy ligado a la religión, había sido igual la temática del individuo y de la individualización, porque recordando lo que dice Hegel, que gracias al cristianismo en Grecia, bueno, de Grecia pasando a Roma, se da la separación entre ética y política, es decir, se separa el yo ya del ente administrativo que vendría a ser el Estado. Pero después, llevando la teoría igual de Durkheim, diciendo que en la modernidad ya vemos un yo moderno, aislado, muy parecido al yo kantiano, digamos, que separa al individuo y a lo social, aparte de todo lo que viene a ser otros deberes, ya sean políticos o igual sociales. Ahora lo que estamos viendo en la posmodernidad es quizás la primera vez que desde Grecia que no estamos ligados con la religión, es decir, que no necesitamos de Dios ni de alguna tradición que nos confronte para ser individuos, por así decirlo. Y nuestra individualización se base quizás en una regresión, esa es mi hipótesis y le quería hacer la pregunta, una regresión hacia lo político, hacia hacer grupos políticos para quizás hacer más hincapié en la individualización, para que la individualización de la persona tenga igual algo de valor, porque la religión justamente está para darle valor a las cosas. Y una es, si no hay religión, ¿qué le dan valor en este caso? Y quizás ahí con el postmodernismo podemos ver un tipo de valores más alejados a la religión que nunca antes. Sí, yo diría, digamos, que la religión ya está perdiendo el lugar hegemónico que tuvo en el pasado reciente en la producción y en la reproducción cultural. No sé si eso será definitivo o solamente una situación momentánea, porque no hay que confundir la crisis institucional de las iglesias con la crisis espiritual de las iglesias. Yo creo que muchos anhelan un mundo religioso, pero que no sea tan directamente terrenalizado, como el mundo, digamos, de las instituciones. Me refiero fundamentalmente a las instituciones religiosas en América Latina. Por lo tanto, pienso, digamos, que sí, van a haber auges y declives, y en este instante estamos definitivamente, diría yo, frente a un declive de lo religioso en relación a lo político, creyendo que ambos son elementos que están separados. Y eso trae consigo un peligro, a endiosarnos a nosotros mismos, porque es tan grande la necesidad de Dios que muchas veces terminamos, digamos, idolatrizando a cualquiera persona, digamos, que aparece con cierto carisma en la política. Eso es lo que demuestra, no que esa persona tenga un enorme carisma, sino que está demostrando, digamos, que las poblaciones en los determinados países tienen necesidad de idolatrizar, y dentro de la idolatría hay un deseo de Dios. Hay un deseo de Dios. Vale decir, digamos, se quiere que Dios exista, pero no representado en los representantes que hoy día
y se buscan otros, y a veces se buscan acá, loco, diría yo, que es adecuado para cualquier cosa, menos para representar a Dios. Y lo otro, digamos, es que el ser humano puede creerse Dios. Y yo creo que es cierto, hay algo de Dios en el ser humano. Somos no solamente parte, digamos, de la divinidad, sino que hay algo divino, y eso divino está en el medio, no en los fines, y lo divino del ser humano es el pensamiento. El pensamiento no lo dieron para, como adorno, sino como un medio para buscar la verdad, y no la mentira. Y para buscar la verdad, digamos, la verdad tiene que ser verdadera. Y esa verdad verdadera, las religiones la llaman Dios. Para volver a Benedicto XVI, Dios es la verdad, pero Dios es más que la verdad. Es decir, buscamos la verdad y con eso nos acercamos a Dios. Con la mentira o con la mendacidad, nunca nos vamos a acercar a Dios y nunca vamos a utilizar lo divino en función, digamos, de la superación que necesitamos cada uno para desarrollarnos a etapas superiores a la prehistórica que hoy día estamos habitando. Bueno, llegamos a la última pregunta. Muchas gracias, Sergio, por la contribución. También de Marcelo, Marco Antonio del Río, ha estado también Andrés Canseco. Quiero destacar lo siguiente, porque el doctor Mírez estaba diciendo dónde está la gente de Chile, y ya escribe alguien que nos está acompañando, por ejemplo, desde Viña del Mar, Hernán Áñez Orozco, igualmente Raquel del Verdún desde Uruguay, también desde Medellín, y hay gente que se suma desde distintos lugares, que sin duda es un tema interesante. Eso está fuera de toda discusión, y aparte están las reflexiones nunca dignas del desprecio del profesor Mírez, porque tiene sus reflexiones harto provechosas. Augusto Céspedes, cerramos con la pregunta que nos tiene preparados. Gracias, Enrique. Profesor, al grano, simplemente. Tuvimos un papa extremadamente político, que fue Karol Wojtyła. No podemos negar el papel que tuvo en la caída del muro de Berlín, un papel activo en la política internacional. Luego pasamos a un papa intelectual y ahora tenemos un papa, quizás como usted mismo lo ve, populista, pero no deja de ser detrás de todo esto el Vaticano, el Estado, el que tiene la fuerza para provocar en algún momento algún cambio. ¿Cree usted que el rol del Vaticano internacionalmente ha venido en descenso y que eso lo limita a lograr que se moderen un poco los extremos políticos antidemocráticos que vemos en Latinoamérica? ¿O cuál es la razón para la que ellos mismos pudieran alinearse como lo hace en algún momento, o por lo menos mirar hacia un costado, como lo hace actualmente el Papa Francisco con las posturas dictatoriales en Latinoamérica? Sí. ¿Por qué el Papa Francisco aparece como populista? Yo pienso que no es una intención política, sino que un deseo apolítico y antipolítico incluso de vincular lo social con lo religioso. Ahora, de una u otra manera, la mayoría de los gobiernos autoritarios en América Latina y en otras partes no están aislados. La mayoría están apoyados por grandes sectores sociales. No lo podemos negar. El mismo caso boliviano lo demostró con la mayoría que obtuvo, digamos, el representante de Evo Morales. De tal modo que él no busca una confrontación con esos sectores que pueden estar idolatrizando a sus respectivos gobernantes, sino que busca un acercamiento a lo social, pero al precio de menoscabar lo político. Ahora, si lo comparamos, digamos, con otros papas, Pablo VI, por ejemplo, vemos que hay cierta diferencia, pero la diferencia no es entre los dos papas, la diferencia es entre el momento histórico. Pero no olvidemos, digamos, que el anterior papa, el papa político,
se codeaba, digamos, también con dictadores. Está la foto donde aparece rezando junto a Pinochet. Y también estuvo con Fidel Castro. De tal manera, entonces, que reconocen a todos los estados que son reconocidos por los Estados Unidos, por las Naciones Unidas, por una sencilla razón, porque el Vaticano es un estado, y el representante del estado tiene que reconocer a todos los estados que forman parte de la comunidad de estados en este mundo. Pero por otra parte, hay una tendencia en este instante, justamente porque no hay teología de la liberación, en que la Iglesia busca acercarse a determinados sectores sociales, a los pobres, quiere representar de una u otra manera a los pobres, y por eso yo creo que no busca una confrontación con gobiernos que teórica o supuestamente o realmente están apoyados por los pobres, al precio de rebajar lo político a su última dimensión. Muy agradecido, profesor, por su tiempo, por su prestancia, por sus ideas y sus reflexiones. Agradecer igual a todos los que nos han acompañado en esta conversación virtual, y por supuesto a todas las personas que nos han seguido a través de la página, que han dejado sus likes, que han dejado sus comentarios y que han dejado también sus preguntas, que seguramente podrán ser motivo de discusión. Una vez más, doctor, profesor Mires, gracias por estar en el Colegio Abierto de Filosofía. ¿Perdón? Gracias por estar en la charla del Colegio Abierto de Filosofía, le decía. Ah, ya. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un enorme gusto. Nos volveremos a encontrar entonces en una siguiente transmisión del Colegio Abierto de Filosofía. Que tengan un muy buen descanso. Muchas gracias, ustedes también, y nos encontramos otro día. Gracias, profesor. Hasta pronto.